porque tienen ataduras, ligazones que hacen a intereses que yo no sé si son los de la gente. Jean Vías, en la conferencia de prensa del cierre de la medida de fuerza, aparte de decir engañosamente que fue un éxito la medida de fuerza, ni el propio diario que más representa al sector, como La Nación, dice que fue un éxito y reconoce que esto ha sido un fracaso. Finalmente, La Nación terminó reconociendo el fracaso del lockout, ¿no? No le quedó otra, y en la edición de hoy reconoció este fracaso. Lo que hizo Tiempo Argentino fue dar datos concretos, y en una nota de Franco Misragi lo que se explicó es que entre el 17 de enero y el 21 hubo movimientos certificados de 800.000 toneladas de trigo, 200.000 de soja y 90.000 de maíz. Esos son los datos muy concretos, de manera que no estaban de acuerdo, ¿no? Las fisuras quedan a la vista. Particularmente lo que me interesaría es que se pusieran de acuerdo en temas que sí son claves, como por ejemplo la erradicación de la esclavitud que se registra entre trabajadores del campo. Una medida muy fuerte que realmente no le dio los resultados que algunos de sus dirigentes esperaban. Es decir, se siguió comercializando, se siguió exportando. Por eso que no entiendo, ni los argentinos entienden el porqué de este nuevo intento de lockout agropecuario, decidido íntegramente por la patronal agropecuaria. Yo quiero hacer una diferenciación que no es producto del pensamiento solamente del gobernador, sino de todos los entrerrianos. Nuestros productores, la mayoría de los pequeños y medianos productores, no tienen nada que ver con señores como estos. No tienen nada que ver. Ahora, cuando usted dice no lo entiendo, ¿es que no entiende o es que entiende que pasa, hay otra cosa atrás? Sin duda que hay una intencionalidad claramente política. Es mínimo el perjuicio que puede causar el Estado, es una medida del significado político, del significado de una expresión de protesta. Además, en general a la producción argentina le fue muy bien, y en aquellos sectores que hubo problemas de sequía o de inundación, como los hubo en nuestra provincia, siempre estuvo el gobierno nacional presente, destinando recursos que llegaron hasta el último peso a los productores entrerrianos. No tengo duda que la intencionalidad es claramente política, claramente política. Es risueño que para Bussi no haya sido un fracaso, lo que claramente fue un fracaso. Una semana de un altísimo nivel de acatamiento. Y básicamente hubo un nivel de participación activa, el balance positivo para nosotros. No se juntaron nunca más de 300 personas. El balance positivo para nosotros. No se juntaron nunca más de 300 personas. Para Jean Vías, lo ocurrido tiene relación con una falta de creatividad de las patronales. Sin duda habrá que buscar nuevas e imaginativas formas de protestar, habrá que buscar nuevas e imaginativas formas de protestar. Curioso es que quien se refiere a una falta de creatividad fue más ocurrente al hacer esta disparatada comparación. Tiempo Argentino, Mario Jean Vías citó al Che Guevara. Cierre del discurso de Mario Jean Vías. Como decía el Che, hasta la victoria, dijo el jefe de Confederaciones Rurales Argentinas, y empujó una ola de sonrisas. Yo creo que el Che Guevara tenía una tarea en los montes bastante parecida a la que yo hacía en ese entonces. Yo quiero aclarar que Martínez fue uno de los fundadores de esta entidad, por el cual me merece todos los respetos. Martínez de Oz, fundador de Sociedad Rural Argentina. ¿Se acuerdan de una obra de teatro, creo que de Carlos Gorostiza, llamada El pan de la locura? Era el desarrollo, digamos, de una forma de locura a partir de un hongo o una bacteria que se generaba en el pan, en el trigo. Yo creo que le entró algún salamín ahí de la zona con algún pan en mal estado, y tenemos a Jean Vías en un viaje lisérgico. Bien, aprovechemos esta tregua para que el ministro nos explique un poco qué está pasando, qué pasó, y a lo mejor si sabe qué va a pasar. A ver, lo que me parece importante es comentarle las decisiones que nosotros tomamos como política de Estado. Esto me parece una anécdota. ¿Qué pasaba con el trigo cuando la presidenta nos encomendó la tarea? Cuando la presidenta decidió crear el ministerio. Primero, hay una clara valoración del rol que jugaba el sector en el proyecto nacional, en el proyecto de país. Lo segundo, ella me encomendó 3 cosas que la tengo presente. La primera, la defensa del pequeño y mediano productor. Lo segundo, resolver rápidamente todos los problemas que hacen el sistema de producción, de comercialización.
Y lo tercero, tratar de disipar la política agropecuaria de lo que son los debates secundarios. Separar la paja del trigo. La resolución del problema del trigo es una cosa. La paja es la politiquería en este contexto. Cuando nosotros, la cosecha del año anterior dio como resultado 7.500.000 toneladas. Y toda la catarata apocalíptica de que era el final de los tiempos y en la Argentina no se iba a producir más trigo. No lo dije yo, está registrado. Sí. Que éramos unos incompetentes, que la Argentina iba hacia un modelo de consolidación de cultivo solamente de la soja. Ni trigo, ni carne, ni leche. Ni trigo, ni carne, ni leche, Ahora, ni maíz también. Se duplicó la cosecha de trigo. Ahora vamos a ver, si ustedes me permiten hacer un poquito de maestro Ciruela, contarle a ustedes de qué se trata. Mientras no nos tome después. No, pero es muy sencillo, mire. Vamos a despizarrar un ratito. Sí. Vamos a despizarrar un ratito. El año pasado, y esto es bueno que... Primero, cuando hablamos de trigo, ¿de qué población hablamos? La gente piensa, 1 millón de productores, 300.000. No, son 30.000 productores en la Argentina. 30.000 productores. Los que producen trigo en la Argentina son... ¿Con producción equivalente o hay algunos que...? Bueno, ahora vamos a eso. No se apure, no se apure. Si me quieren sacar... Estoy ansiosa. Contenete, Beiras. A ver, el año pasado se produjeron 7.500.000 toneladas. Nosotros decíamos que una de las condiciones determinantes era la sequía. Nos decían que era por incapacidad nuestra incompetente, que en realidad había un desaliento fenomenal de la producción y que lo que iba a pasar era el apocalipsis. Como resultado, este año todavía no terminó la cosecha y estamos cerca de los 15 millones. Vamos a hablar de 14 millones con uno que traemos de la cosecha anterior, 15 millones. 27.500 productores, o sea, el 92% de los productores, produce el 50%. 7 millones de toneladas. 2.500 productores producen los otros 7 millones de toneladas. Eso la pasa mejor, ¿no? A ver, un poquito más, algún dato más. Pero, ¿saben por qué es bueno? Disculpen que estas cosas que parecen sonsa, pero es para saber de qué estamos hablando. Es de una población de 30.000 productores, de los cuales el 92% de los productores produce 7 millones de toneladas. Lo que quiero es darle las razones fundantes de las decisiones que nosotros hemos tomado. El año pasado, en el transcurso del año, nosotros empezamos a trabajar con todos los operadores del sistema, las bolsas, las cooperativas, las propias entidades locales, y se nos pedían, es menester tener una señal para el sector, para que el sector pueda sembrar trigo. ¿Qué hicimos? Antes de tiempo, habilitamos 3 millones de toneladas. Es decir, dimos como señal que se nos pedía de que no iba a haber dificultades con el trigo y que iba a ser una cosecha fuerte de trigo, 3 millones de toneladas. Con lo cual, antes de empezar a sembrar, o mientras iba sembrando, el productor sabía que por 3 millones podía comercializar. Si uno toma el dato de 7,5 millones, era casi el 40% de la última cosecha. Es decir, la presidenta tomó la decisión de producir una fuerte señal para que nadie diga no hay estímulo al trigo. Primera medida. ¿Eso significa que le prometió que les iban a comprar 3 millones? Le prometimos que iban a poder vender y hacer negocios por 3 millones y que lo podían hacer con negocios a término. Es decir, ¿pero vender a dónde? ¿Exportar o vender al mercado interno? Esos 3 exportar. Millones? Estos son 3 millones para la exportación. Bien. Muy bien. Vamos reflexionando juntos. ¿Qué pasa en los meses de... ¿Por qué es el problema diciembre, enero y febrero? A ver. Diciembre, enero y febrero. Si no, no se puede entender esto. Porque en diciembre, enero y febrero el productor termina la cosecha, paga los gastos y encara la cosecha gruesa, que arranca en el mes de marzo. Entonces, es justo pensar, acá no son todos pequeños y medianos, pero es justo pensar que esta población de 27.500 productores, que aporta este año 7 millones de toneladas al mercado, tiene problemas. ¿Por qué decimos nosotros que no es un problema vinculado al libre cambio, que es un problema propio de la cadena de comercialización? El 1 de diciembre se abrieron 1 millón más de toneladas. O sea, 3 millones más 1 es 4 millones. El primer dato que es bueno tener en cuenta. ¿Qué pasó en los últimos 15 años en la Argentina el primer trimestre del año? Se exportó promedio 3.200.000 toneladas. Se exportó promedio 3.200.000 toneladas. Quiere decir que al 1 de diciembre ya habíamos habilitado la exportación de 4 millones de toneladas. Nosotros asumimos el compromiso el día 17
de diciembre, con los 5 ministros de las provincias trigueras, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, de abrir en enero la totalidad del saldo exportable, atento que teníamos la confirmación que este dato quedaba en el pasado y que la cosecha de este año era una cosecha fenomenal. Y efectivamente se abrieron 3 millones de toneladas, con lo cual se abrió la totalidad del saldo exportable. O sea, que hay un supuesto que yo no desconozco. Siempre hay que esperar que el gobierno permita la exportación. No es algo que se da de hecho. Pero a ver, ¿se abre la exportación o no se abre la exportación? La Argentina es una nación soberana que ha dejado, a Dios gracias, viejas ideas en el pasado donde el mercado todo lo resolvía y lamentablemente cuando el mercado todo lo resolvía pasó lo que pasó. Lo que hizo este Estado es fijar una matriz para garantizar la seguridad alimentaria nacional. Que todo el mundo se raja las vestiduras, pero hay países, como puede ser China, como puede ser India, que tienen reserva por 2 años. Es decir, es un atributo del país decidir cuál es la matriz del abastecimiento para el mercado interno. La Argentina ha dicho 6,5 millones para abastecer el mercado interno y 500.000 toneladas para la semilla. Digo esto porque es el eje del problema. Pero fíjese, o sea, que el Cati le da bronca que tenga que estar esperando que el gobierno le diga si importa. Ahí está. Ahí divergen ellos también. Ahí está, claro. Ahí está el huevo de la gallina de oro. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar una respuesta que satisfaga a una demanda política diversa. Porque la respuesta es, uno, que ya sabemos, libre mercado. Otros, esta es una posición, libre mercado, que no importa lo que pase. Los otros dicen, no hay libre mercado, que el Estado... Perdón, el libre mercado implicaría que, como les interesa exportar, exportarían todo y acá no hay pan o habría que importar. Que se exporte todo. Habría precios internacionales. Claro. Es que el precio internacional es la discusión. Ahora vamos a ver. El segundo tema, otra posición vinculada al cooperativismo dice, muy bien, que comercialice cuando esté comprometido el abastecimiento, que se cierre. Que no se diga cuánto es el abastecimiento interno. Y otra posición que dice Junta Nacional de Grano o Agencia Federal de Comercialización. Por lo tanto, cualquier respuesta que dé el Estado a cualquiera de las partes la va a dejar insatisfecha. Nosotros no estamos para satisfacer una parte. Y acá viene la otra reflexión. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? 3 en el caso del trigo. Primero, garantizar la rotación del suelo y la sustentabilidad del principal recurso no renovable, que es la tierra. Esta principal tarea. Este año, en el campo, hay una anécdota que ustedes me van a entender perfectamente. Había 2 mellizos muy grandes, que tenían 60 años y la mamá 90. Se muere la mamá. Los mellizos no conocían la ciudad. Van al pueblo y dicen, desgracia con suerte, murió mamá y anduvimos en auto. Nunca habían andado en auto, de la cochería al cementerio. Y esto es una anécdota que transita en el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta discusión permitió reconocer que la Argentina, que los presagios, ninguno. No hay más presagios. Los presagios del pesimismo son 15 millones de toneladas. Primer dato. Lo segundo, se cumple con el propósito de garantizar la rotación del suelo. Segundo elemento, defender a los productores pequeños y medianos. ¿Dónde estaban los pequeños y medianos productores? Y acá hay una maravilla, digamos, de cómo la naturaleza hace desastre. De Bahía Blanca para abajo, hacía 4 años que los productores no sembraban. Los productores eran mendigos. Apostamos, por indicación de la presidenta, nos fuimos a todo el sudoeste, 11 ciudades, creamos un fondo rotatorio, donde a través del Consejo Deliberante se definían quién eran los productores, sujetos del beneficio, ninguno sujeto de crédito, y el Estado le entregó semilla y gasoil, que pudo comprar, y lo devolvía en valor producto. Y como garantía de esto, creó un seguro multirriesgo a cargo del Estado, de manera tal que si las condiciones climáticas no le permitían con éxito obtener el resultado que esperaban, el seguro multirriesgo iba a garantizarle la rentabilidad para que pudiera seguir produciendo. 2.000 productores. Dios nos ayudó, llovió, y 2.000 productores se incorporaron a los 30.000. Es decir, hemos garantizado que los productores sigan